y gracias por su trabajo en la obra del Señor. Adelante. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a tener hoy la parte de la lectura, la palabra de Dios, segundo libro de las Crónicas. Continuamos con el capítulo 10. Leemos en el nombre de Jesucristo. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerle rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey y el pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Y así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. En este capítulo encontramos cómo hereda Roboam, hijo de Salomón, el reino, y llega un momento en que el pueblo viene a él para decirle que les alivie la carga pues tributaria que había puesto el rey Salomón sobre ellos. Tenían muchos tributos, muchos trabajos pesados a causa de tanta construcción y cosas que había hecho Salomón. Entonces aquí hubo una gran necesidad realmente de Roboam al contestar de una manera muy dura y áspera a este pueblo, y realmente vemos que era para él conveniente que les hablara amablemente, pero no vemos que realmente Roboam recibió algo de la sabiduría que Dios le había dado a su padre, sino que él recibió realmente un desafío muy grande, porque recibió un reino lleno de gloria, lleno de tanta majestad, pero tal vez este hombre no dispuso su corazón, como dice más adelante, para buscar a Dios, para saber realmente cómo dirigir a este pueblo. Entonces vemos que siempre la amabilidad es mejor a veces que las palabras ásperas. Ganamos mucho más con palabras ásperas, y qué bueno que podamos poner eso en nuestro corazón. No busquemos el consejo a veces de los que van de pronto en la misma línea,
Busquemos el consejo de los sabios. Este hombre que habían estado con Salomón eran muy sabios y le estaban dando un buen consejo. Eran hombres que tenían realmente la sabiduría de Dios, pero este hombre la desechó y vemos cómo viene el reino a romperse. Vamos con el capítulo 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá, y edificó Belén, Etán, Tecoa, Jesús, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivía, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Madad, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jehús, Semarías, Sam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijos. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Bien, este capítulo vemos que ya trata Roboam lo que había perdido él por una mala decisión, por falta de una palabra amable para con el pueblo, ya quiso tomarlo por la fuerza, quiso emplear la fuerza, pero Dios interviene y le dice que no lo haga porque Dios es el que está obrando en medio de todo esto. Entonces vemos que realmente no se puede crear una unidad por la fuerza. Si no hay realmente amabilidad, no podemos, la unidad no se puede obligar, tiene que ser de corazones dispuestos. Y tenemos que ver aún en medio de esta división de este reino, vemos que Dios está obrando ahí, en medio de todo esto. Entonces a veces hay cosas que están afuera del control de nosotros, porque hay otros intereses que están actuando en los corazones de las personas. Pero en medio de todo esto, nosotros tenemos que como discernir la obra de Dios, porque Dios nunca deja de trabajar en su pueblo. Y en medio de circunstancias difíciles, adversas, por ejemplo, Pablo dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Digo, y en parte lo creo porque es necesario que suceda para que se hagan entre vosotros manifiestos los que son aprobados. ¿Sabe que cuando hay divisiones a veces, cosas como esta en el pueblo de Dios, salen a luz muchas cosas y se manifiestan a veces las personas que realmente tienen un corazón para Dios y se sacan a luz muchas cosas? Entonces a veces hay un entendimiento de actitudes, de motivaciones del corazón. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Dios estaba actuando allí. Entonces,
Roboam escucha el mensaje de Dios a través de un profeta y no va a pelear contra los de Israel, los de las 10 tribus. Pero en cambio dice la Biblia que se dedicó a construir, a fortalecer aquellos lugares fortificados. Entonces empezó a trabajar ya como internamente, a fortalecer lo que Dios le había dado. Y qué bueno cuando concentramos nuestras fuerzas realmente en lo que Dios nos puso a nosotros, en lo que Dios puso en nuestra mano, comenzar a administrarlo y decir, bueno, no puedo de pronto a veces expandirme mucho, Dios no me dio esa capacidad de mucho gobierno, de mucho espacio, pero voy a trabajar en lo poco que Dios entregó en mi mano, voy a fortalecerlo, voy a edificar, voy a construir fortalezas, voy a trabajar. Entonces, qué bueno concentrarnos en lo que realmente Dios entregó en nuestra mano. Esto es algo muy importante aquí. Una cosa aquí también muy bonita que pasa en medio de todo esto es que, mire que muchos sacerdotes y levitas que se habían ido para el reino del norte en la división, ellos no dejaron de subir a Jerusalén. Ellos tomaron esta decisión de seguir subiendo y adorar a Dios. Dice la Biblia que dejaron sus ejidos, es decir, sus tierras, sus cosas, sus propiedades, dejaron sus intereses personales por ir a adorar al Dios verdadero. Se estaba estableciendo un culto falso, un sacerdocio falso, un sistema totalmente apartado. Pero ellos siguieron reconociendo en dónde era que estaba el gobierno de Dios y en dónde estaba la verdadera adoración a Dios. Y ellos continuaron siguiendo esta línea y gracias a Dios que muchos de Israel se les añadieron también en este propósito para seguir buscando a Dios. Entonces, qué bueno que en medio de todo esto siempre hay muchos, la mayoría se fueron tras un culto falso, pero un gran remanente también siguieron buscando al Dios de Israel y siguieron subiendo a Jerusalén, a pesar de que en su mayoría el pueblo estaba siguiendo los designios de Jeroboam, que estableció allí un reino pagano. Entonces, qué bueno que siempre, en toda circunstancia, toda situación que veamos, hay muchos que van a seguir la corriente equivocada, pero Dios siempre tiene personas que lo aman, personas fieles y que están dispuestos a seguirlo de corazón. Dios les bendiga, sigue el hermano con el capítulo 2. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar con el capítulo 12 del segundo libro de las Crónicas. En el nombre de Jesús. Bueno, un momentito nomás. Por favor. Ya estamos. Estamos aquí. Aleluya. Oh, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Un momento, mis hermanos. Gloria al Señor. Ok, ya estamos. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré,
Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Gloria al Señor. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Gloria al Señor. Bueno, en el tiempo en que dice la palabra de Dios, inicia este capítulo diciendo que cuando ya se había consolidado el reino, cuando Roboam había consolidado el reino, entonces ellos dejaron a Dios y no solo en Roboam, sino todo el pueblo juntamente con él. Cuando él hizo aquello, pues el Señor se apartó de él y pues lo primero que viene después de apartarse del Señor es que los enemigos vienen en contra de aquel que se aparta, y después de aquello el rey de Egipto se lleva los tesoros de la casa de Jehová, se lleva los escudos de oro, y Roboam entonces tiene que hacer unos escudos de bronce. Ustedes saben que el bronce hay que estarlo puliendo todo el tiempo. No es como el oro que mantiene su brillo a pesar del tiempo y de la inclemencia del clima. Pero el bronce es sencillamente una apariencia, era una apariencia. Y pues en nuestras vidas, cuando estemos consolidados, mis hermanos, guardemos nuestra vida. Esto va para todos, incluso para mí, porque la palabra de Dios es espada afilada. Y para todos nosotros, cuando estemos consolidados y cuando estemos consolidando, cada día consolidamos esta casa, este templo, en el nombre de Jesús, no nos apartemos del Señor, no nos apartemos del Señor ni a diestra ni a siniestra, porque el Señor está a nuestro favor. El Señor hace que nuestros caminos sean prosperados, aleluya. Pero cuando nosotros nos apartamos del Señor, vienen los enemigos por muchos caminos. Y en el nombre de Jesús, mis hermanos, nosotros, si hacemos algo así, vamos a empezar a vivir de apariencias. Y hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, porque la gloria del oro no la puede sustituir el bronce. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermano Gerson. Dios me le bendiga. A usted también. Gloria al Señor. A mi hermano Alfredo Palacios. Quiero hacer una pequeña acotación para esa hermana Denis, porque la gloria del oro es de Dios y el bronce
significa el hombre, la Amén. gloria de él. La gloria humana. Gracias, hermanita Denis. Dios me lo Ok. guarde. Perfecto, mi hermano. Gloria al Señor. Gracias por esa acotación.